Bien, vamos a empezar con la presentación del curso de Liada que hice en 2017. Ya hace un tiempo, la verdad, la tenía aparcada, pero ahí vamos. Entonces, este curso de Liada que hice a través de cuando estábamos suscritos en la Liga Iberoamericana de Asociaciones, surgen una serie de cursos al año, por así decirlo, normalmente de 3 temáticas. Un segundito. Vale, tengo aquí el micro. Vale. Normalmente de 3 temáticas. En ellas, pues a mí me interesaba la de estrella doble, porque siempre que he hecho observación visual, normalmente me llevo un listado de estrella doble para observarla. Nunca había llegado más allá de la observación, por así decirlo. Entonces, pues sinceramente me interesaba el tema de las estrellas dobles, de los tipos de dobles que había, cálculos y cosas así. Lo que pasa es que los cálculos, pues yo pensaba que esto era un curso básico y realmente era un poquito más complejo que luego veremos más adelante. Realmente fue así. Y nada, este curso lo hice, como digo, en 2017. Me lo dio un profesor llamado Carlos Kravchenko, argentino. Muy buen profesor, la verdad, porque todo tipo de dudas te las respondía vía mail rápidas y demás. Entonces, este curso está subido en el Drive de la asociación. Consta de 16 temas, pero son temas muy cortitos. Y luego te van dando como unos ejercicios prácticos, por así decirlo, que a nivel que vas avanzando en el curso, pues se va complicando cada vez más. En la parte última me tuvo que ayudar Pardi, sinceramente, por el tema de ecuaciones, era tema de cálculo de masas, paralajes y demás, que a mí eso no se me daba realmente muy bien, y sinceramente eso. Así que nada, yo lo que he decidido hacer en este curso es, voy a presentar un poquito la parte teórica, por así decirlo, de los tipos de estrellas, sobre todo que hay, estrellas dobles. Y luego, asociado con José Luis, que va a dar José Luis Aremeterio, que es el fundador de la asociación, va a dar la parte práctica, por así decirlo, que tiene una web muy buena, que luego ya presentará y la podréis ver y demás. Pues nada, comenzamos después de este pequeño rollo. Un poquito de historia. En el año 130 a.C., Ptolomeo describe, por así decirlo, la primera pareja de estrellas situada en Sagitario. La ve a simple vista, en el cielo de aquel entonces, llamada V1, V2 Sagitario, y la describe como una estrella doble nebulosa. Esto quiere decir que, o bien, era una estrella doble simple, o posiblemente pudo observar algún pequeño resto de nebulosidad. No se sabe bien porque, claro, en esta época todavía no estaba muy claro el concepto de estrella doble. Luego, en el año 67, Bernardetto Castelli descubre la primera la primera estrella doble con telescopio, que es la famosa Mizar Alcor en la Osa Mayor. Mizar Alcor es la estrella, ¿cómo decirlo? La estrella doble que a su vez todavía no está bien definido. Muchos dicen que es física, otros dicen que es visual. No está claro si es física o visual. O sea, de momento se sigue estudiando a día de hoy, pero de momento no la han concretado nadie. Luego, en el año 67, John Michell muestra la primera evidencia de relación física entre dos estrellas. Y esto ya luego, años después, lo certifica Herschel. Que Herschel intentó medir el paralaje siguiendo una sugerencia de Galileo de 200 años antes. Que esa sugerencia... A ver, un segundito que tenía aquí una anotación. Esa sugerencia de Galileo consistía... pues básicamente en hacer medidas un par de veces al año para ver si se desplazaban. Como se creía que todas las estrellas por aquella época, por aquel entonces, tenían la misma luminosidad, se pensaba que las estrellas que brillaban más estarían más cercanas que las de las más débiles. Y por tanto las estrellas brillantes deberían mostrar desplazamientos con respecto a las estrellas débiles en un periodo de un año. Sin embargo, observó que en muchos casos los periodos muy superiores al año, más que beneficiarle, le dificultaba más, porque pasaba ese año y realmente la estrella a lo mejor se había movido, pero desde su punto de vista volvía a estar en el mismo sitio. Entonces, comprobó que estas observaciones, por lo tanto, las distancias estelares, sin embargo,
confirmó las conclusiones de Michel. O sea, ya con el tiempo ya descubrió varias, concretamente creo que descubrió unas 50 y ya confirmó que había muchas estrellas que eran dobles físicas, que realmente son las pocas que hay, porque generalmente en los catálogos a día de hoy las que están catalogadas como estrellas dobles siguen siendo visuales. O sea, porque o bien el periodo orbital es muy alto y pasan años y años hasta que se puede estudiar la órbita, o bien jolín, espera. Vale, pasamos. Bueno, ahora los tipos de dobles. Estrellas dobles ópticas, ¿vale? Estrellas dobles ópticas son las que aparentemente están muy cerca la una de la otra, vistas desde la Tierra, pero en realidad están a una gran distancia en el espacio. Para verificarlo se mide sus velocidades o distancias. O sea, en este caso, por ejemplo, que esto lo descubrí hace bien poco estudiándolo, Albireo, que es la típica estrella que está en el cine, que todo el mundo observa cuando sale, pues es el sistema óptico por excelencia, pero actualmente está considerado como un par óptico. O sea, siempre se ha caracterizado porque era un par físico, pero da la sensación de que ahora, desde el 2013, la sonda Gaia observó que Albireo a la roja está a unos 328 años luz y Albireo B, que es la azul, está a 389 años luz. Y esta distancia, al parecer, es demasiado grande para estar atada gravitacionalmente. Pero además ha medido los movimientos propios de las estrellas y estas se mueven en dos direcciones distintas. Lo que viene a demostrar que Albireo no es una estrella binaria. O mejor dicho, es una estrella doble óptica, lo que quiere decir que desde nuestro punto de vista parece que con el tiempo se separarán y llegarán algún día a verse como Mizar y Alcor. O sea, posiblemente dentro de muchos años, Albireo se pueda ver a simple vista, como pasa con Mizar y Alcor, que con una agudeza visual bastante buena, la puedes ver a simple vista. Y pasaría lo mismo con Albireo. A ver, estrellas doble binarias son las que existe algún tipo de relación, que son las que realmente importan, o sea, las que existe algún tipo de relación de que orbitan en un centro de masas común, que tenemos un par de ejemplos. Esto es un par de estrellas que con órbita elíptica orbitando en un centro de masas común y posiblemente sea espectroscópica. ¿Por qué? Porque, bueno, luego más adelante lo digo, pero cuando una estrella es espectroscópica, de similar masa, cuando llegan al punto, o sea, al punto, no sé si se ve el ratón, a ver, ahí. Cuando llegan a este punto, por así decirlo, ahí una eclipsa, no eclipsa a la otra, sino que tiende su espectro hacia el azul cuando está en el punto más cercano y la otra aleja su espectro hacia el rojo, a la longitud de onda del rojo, que es más larga. Entonces, en el otro caso, tenemos un par de dobles ópticas con diferente masa orbitando una a la otra, y en este caso la grande, por así decirlo, está atrayendo a la pequeña, y esta sí posiblemente sea una estrella eclipsante. Tiene dos tipos de eclipse, que es cuando pasa la grande delante de la pequeña apenas baja la luminosidad, pero cuando pasa la pequeña delante de la grande, ahí sí, ahí cambia un montón. O sea, ahí sí que se nota la curva de luz. Vale, a ver, seguimos. Esto es un ejemplo doble binaria, que es Gamma Andrómeda y Almach, que está en Andrómeda, que es mi favorita, por cierto. Se encuentra a unos 350 años luz de distancia. Están separadas la una de la otra 33 unidades astronómicas. Y su periodo orbital es de 64 años. Concretamente está aquí, es muy fácil de identificar. Uy, perdón. ¿Vale? Es siguiendo una línea recta, o bien el cuadro típico de Pegaso, ¿vale? Seguimos este cuadro como tres estrellas, tenemos aquí la galaxia de Andrómeda, o bien la forma más correcta de encontrarla es estas Algol de Perseo, ¿vale? Trazamos como una media línea recta, como si, digamos, cuando buscamos la polar desde la Osa Mayor, y desde ahí podemos encontrarla, a una media distancia más o menos de lo que separa la estrella polar de la Osa Mayor. Vale, luego dentro de los tipos de dobles tenemos los sistemas múltiples, que los sistemas múltiples son complejos, se componen de más de dos estrellas, pueden llegar a ser a 3 o más componentes, como en el caso de la estrella más cercana a nosotros, que es Alpha Centauri, que la compone A y B, y a su vez Próxima Centauri orbita estas dos, o cuádruple, como el famoso trapecio de Orión. El trapecio de Orión realmente fue descubierto por Galileo y actualmente cuenta con 8 componentes.
y algunas de ellas están relacionadas entre sí como sistemas binarios y estos a su vez otros. O sea, esto ya es lo más complejo que puede haber. Que aquí tenemos el ejemplo, ¿vale? Primero se descubrieron A, C y D, que en relación estas no tenían ningún tipo de atracción ni física ni, bueno, visual sí. Y luego, posteriormente, se descubrió que B estaba relacionada con E y A su vez. Vale, y recientemente, no sé si visteis por WhatsApp, aquí tenemos el ejemplo, por WhatsApp la noticia que mandó ayer Pardi, que eso también está considerado como un sistema múltiple, por así decirlo, que es la noticia del HR6819, que también tenemos que es un ejemplo de sistema múltiple, que la ESO ha descubierto un agujero negro de unas 4 masas solares, por lo cual dicen que como se supone que 4 masas solares o más ya lo consideran como agujero negro, pues se ha descubierto, en teoría dicen que es un agujero negro por eso. Está en la constelación de Telescopium, que es en el hemisferio sur, a unos 1000 años de luz, y es el agujero negro más cercano descubierto hasta la fecha. Que forma parte de un sistema triple conocido como HR6819, donde se pueden ver las 2 estrellas componentes a simple vista. Bueno, eso no sé, eso es como la luna, superluna de verano esta que ponen siempre, que es 10 veces más grande que la normal. Pero bueno, habría que verlo si realmente se ve a simple vista o no. Se ha descubierto con el telescopio de 2 metros del Observatorio de la Silla en Chile, y el agujero negro es invisible, pero su tirón gravitacional, como en el caso que veremos más adelante, se ha descubierto con el método de asimetría, como pasó con Sirio, o sea, y tiene una órbita de unos 40 días. Lo descubrieron gracias a que una de las 2 estrellas orbitaba alrededor de un objeto invisible y esta la atraía, o sea, por ejemplo, le daba como pequeños tirones y gracias a eso lo descubrieron. Como en este caso, que es las dobles astrométricas, como en el caso de Sirio, ¿vale? Que en este caso una estrella es visible normalmente, que es lo que suele pasar a simple vista con todas las dobles, y su compañera es demasiado débil para ser detectada, como en el caso de Sirio A y B, y posiblemente estudios recientes dicen que tenga una tercera componente, que es Sirio C, está en Can Mayor, y se detectó gracias al tirón gravitatorio de su compañera, como en el caso que ha pasado recientemente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo más o menos se ve Sirio a simple vista, ¿vale? Esto es la curva que durante años se ha estado estudiando, donde se ven los pequeños tirones gravitacionales, ¿vale? Esto, ahora lo cuento un poquito, es una historia también que me comentó Pardi y le he estado echando un ojo, y la verdad es que es interesante, del pueblo Dogon, un pueblo africano. Y esto es como realmente es Sirio A y B. Y esta está hecha por un compañero con un Newton de 16 pulgadas de un observatorio y una ZWO 620, o sea, tampoco tiene mucho más. O sea, que con cualquier cámara así más o menos decente se puede observar. Llegarse a ver visualmente, se puede llegar, pero es muy, muy, muy complicado. Y lo que os quería comentar del pueblo Dogon, que la verdad que me he estado informando bastante sobre esto, es muy interesante la historia. Hay hasta un libro de Carl Sagan, de los Dogones, que estoy intentando buscarlo, pero no lo encuentro por ningún sitio, porque la verdad que esta gente, no sé, aquí yo creo que puede detectar la presencia de extraterrestres. Pues decía que hace unos 700 años antes de que se detectara realmente Sirio B, su existencia ya era conocida por los movimientos de Sirio A, por el pueblo de los Dogones que está en Mali, que sin ningún tipo de instrumento ya descubrieron que Sirio era doble. Se dice que los egipcios le habían comunicado sus conocimientos de astronomía, que a su vez se lo comunicaron unos extraterrestres hace 5000 años. Menos mal que no está José Carlos por aquí, si no. Para los egipcios era muy importante Sirio, por lo que marcaba el inicio de la crecida del Nilo para sus cosechas. Por eso pusieron mucho interés en comunicar sus conocimientos, y se dice que cada 50 años aproximadamente los Dogones celebran una fiesta llamada Sigi, que está relacionada con la estrella Sirio por el periodo de la órbita. O sea, la órbita, el estudio dice que Sirio B orbita cada 50 años a Sirio A. Sirio B se descubre realmente en el 1844 y se observó por primera vez en 1862. Sirio B es una enana blanca como la Tierra de grande y unas 10.000 veces más pequeña que Sirio A, por eso es prácticamente imposible ser observada visualmente.
Se puede ver, según en el periodo en que esté en la órbita, o sea, cuando más alejada quede de Sirio A, por así decirlo, ahí se puede intentar ver. Por ejemplo, con el telescopio de Bernardo seguramente se pueda ver. Necesitas muchísimo aumento para ver esto. La distancia entre las dos es prácticamente la misma que entre el Sol y Urano, unos 3.000 millones de kilómetros. Y como decía antes, la órbita tarda unos 50 años. Y recientemente han descubierto que Sirio B, a su vez, tiene en la órbita pequeños tirones gravitacionales que posiblemente tenga una tercera componente, que es Sirio C, pero aún no se ha concretado nada sobre el tema. Así que, de momento, sigue siendo 2. Las espectroscópicas, que son realmente las que más creo, según me he informado y demás, y según el curso este señor me decía, con el método de detención que más se usa a día de hoy. Estas están muy cercanas entre sí y usan las líneas de absorción y emisión del espectro para detectarlas. La velocidad radial produce un movimiento de vaivén en las líneas de absorción, como el caso de Subra 14 Leonis en Leo. Esta estrella yo la he observado alguna vez y realmente yo creo que es más que para visual, es más para hacer estudios, porque el periodo orbital es súper pequeño, tarda unos 14 días, entonces si tienes la oportunidad de observar durante 14 días la misma estrella, vas a ver cómo varía el brillo, o sea, cómo varía bueno, si haces espectroscopía directamente, porque si no, no vas a ver prácticamente nada. Pero visualmente es una estrella, es un poco sosa. Son las dos amarillas, normales, y no llama mucho más. Aunque realmente son unas 15 veces más luminosas que el Sol. Y bueno, y este método de detención, que es el más importante, como decía antes, se hace por el efecto Doppler. El efecto Doppler directamente es como cuando un coche pasa muy rápido, que escuchas el motor, por así decirlo, cuando pasa a tu altura, y cuando se va alejando cada vez se escucha más lejos. Pues esto es parecido. O sea, en este ejemplo, por ejemplo, estamos aquí y tenemos un par donde B y A más o menos está en la misma perspectiva de vista, y entonces aquí no hay ningún corrimiento de espectroscopía, ¿vale? Entonces, luego A, en este caso, A ya va tirando hacia ti, o sea, se va acercando más hacia nuestra vista. Entonces, esto lo que pasa es que va tirando hacia el azul y B pasa al rojo. Aquí, lo mismo, B ha cambiado de posición respecto a A, pero como están en la misma perspectiva, por así decirlo, pues no sucede nada. Lo mismo, aquí es al contrario y viceversa. O sea, va tirando del rojo al azul y del azul al rojo en el espectro, ¿vale? Entonces, aquí tenéis el ejemplo. Esto es el efecto Doppler. Y lo que digo, cuando más se acerca la estrella a tu campo, o sea, más cerca se pone de tu punto de visión, el espectro va tirando más hacia el azul porque es el espectro más corto, por así decirlo. Y la otra, la compañera, va girando, cuando más se va alejando, más hacia el rojo tiende. O sea, y así. Y eso es como se descubren mayormente las estrellas al día de hoy, las estrellas dobles. Que también pasa en el caso de los exoplanetas. Las dobles espectrales no son tan usadas a día de hoy, son como las espectroscópicas, pero la diferencia es que estas muestran su composición. O sea, cuanto más antigua sea, más baja es su metalicidad. Y suele ser una fría y una caliente. Las dobles eclipsantes también son las más comunes, o sea, las más comunes usadas para el método de detención. Y se detectan porque hay dos eclipses. El eclipse primario, donde cae la mayor parte del brillo, que es este, o sea, cuando la pequeña pasa delante de la más masiva, por así decirlo, ¿vale? Y cuando la estrella más grande pasa por delante de la pequeña, pues apenas baja la luz. O sea, no tiene mucho más este método. Y, por ejemplo, Algol fue descubierta, es la primera estrella descubierta de este método, y es una de las más conocidas, porque a su vez es una de las primeras descubiertas por este método, y a su vez esta estrella es variable, o sea, suele caer de magnitud medio brillo, medio brillo y su periodo de casi 3 días. O sea, esta, si la estás observando durante 3 días seguidos, prácticamente lo puedes observar cómo cambia de magnitud a telescopio. O sea, a simple vista no lo vas a ver. Como la Tierra está en el mismo plano orbital que Algol B, pasa una vez por la órbita delante de Algol A, que es la más brillante. La cruza, pero en realidad su sistema es triple. Hay una tercera que orbita las dos. O sea, es una doble eclipsante y sistema múltiple a la vez.
Es que esto de las dobles es un poco complejillo. Luego, los métodos de detección más usados, pues que comentaba antes, la velocidad radial, que se basa en el efecto Doppler, o sea, de que tiende del azul al rojo, ¿vale? Se puede observar pequeños desplazamientos de las líneas espectrales. La astrometría, que también es de los más usados, debido al giro de su centro común de masa, se detectan pequeñas variaciones en la posición de la estrella, pero para esto ya necesitamos unos instrumentos muy precisos. O sea, y los tránsitos o eclipses, que es como lo acabamos de ver anteriormente, consisten en detectar pequeñas variaciones luminosas en la estrella. Vale. Luego, la designación que hacen de las estrellas dobles. Pues la designación es muy sencilla. Por ejemplo, antiguamente y ahora, pero ahora se usa más el catálogo de Washington, ¿vale? Se usa un sistema simple que utiliza las 3 letras correspondientes al descubridor, seguida del número de secuencia en el orden que fueron descubiertas. Por ejemplo, en Dun 5. O sea, Dunlop 5, este señor que es Dunlop, esta es la 5ª estrella que descubría, por así decirlo. Entonces, cuanto más se le asignen, el número va creciendo. Pero realmente el que importa es el de los catálogos. Como en el Washington Double Star Catalogue, contamos con un número que identifica que son las coordenadas ecuatoriales, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos 0,2154 más 17,55. La alfa, que es la brillante del dúo, por así decirlo, ¿vale? Entonces te dice que está a 0,2 horas, 15,4 minutos. Y la beta, a 17 grados, 35 minutos. O sea, mayormente este método es el que más vais a ver cuando queráis estudiar alguna o cuando queréis observar alguna. Esto es lo que hay que fijar, porque es la ascensión recta y la declinación, por así decirlo, donde se encuentra. Vale, a ver. Luego, la clasificación de los sistemas binarios, que se clasifica por el lóbulo de Roche, que digamos es el espacio alrededor de la estrella que ocupa esa estrella. Aquí lo podemos ver. Es la región del espacio alrededor de la estrella de un sistema binario, en el que el material orbitante está ligado a la estrella gravitacionalmente. Si la estrella se expande más allá de su lóbulo, la otra comienza a robarle material y es atraído y formando un disco de acreción. Aquí vamos a ver los 3 casos. ¿Vale? Aquí cada una está en su límite, o sea, está dentro de la secuencia principal, entonces no hay ningún tipo de interacción entre ellas. Ninguna de sus componentes invade el lóbulo de Roche, que es toda esta zona que se ve por aquí. ¿Vale? Aquí tenemos el caso de ya esta se ha salido de la secuencia principal porque se está expandiendo, se expande, llena su lóbulo transfiriendo rápidamente su masa a su compañera. O sea, le empieza a robar rápidamente la otra, que esto es lo que pasó con Algol. Algol empezó a robar la materia de la otra y se convirtió en más masiva. Y luego tenemos el caso de que llena su lóbulo de Roche, pero no se expande más allá. Entonces la otra comienza a robarle poco a poco, toda su masa. Luego, estos son unas webs que os pongo aquí el enlace directo. O sea, la web del catálogo de Washington, ¿vale? El Observador de Estrellas Dobles, que es una revista gratuita semestral, donde se habla sobre todo de estrellas dobles, nuevos descubrimientos, pues no lo sé, el estudio de antiguas o sea, por ejemplo, el estudio de estrellas que se observaron por primera vez en 1900 y pico, y ahora hay gente que vuelve a estudiarlas y demás, a ver si ha variado algo. Y el nuevo catálogo de Comellas, que realmente no es nuevo, o sea, es que hizo una actualización en 2015 y aquí tenéis un listado muy grande de todas las estrellas que observó este señor, que es un crack en esto, y con sus descripciones, tipo de colorido que él veía, con su pequeño refractor de 70 milímetros. Vale, y luego recomendaría este par de libros. Este es muy bueno, que conozco al autor personalmente, Rafael Benavides, y realmente es como todo esto que he contado rápidamente, pero ya más detallado y demás. Y si ya realmente te quieres meter en pleno sobre cómo estudiar esto, los tipos de programas que hay, programas matemáticos, pues como lo que hace Rafa normalmente. Este tipo de programas donde te calcula las masas, te calcula el paralaje, la distancia que hay entre una y otra. O sea, este libro es realmente, si te gustan las estrellas dobles, no tiene precio. Y la guía de firmamento vamos, este realmente es el libro que todo aficionado a la astronomía debería tener, tanto de estrellas dobles como de todo el cosmos. O sea, que habla de todo, realmente. Y ya está, así que si quieres me desconecto. José Luis empieza. Vamos, ¿no?
estáis viendo esto, ¿no? Vale, mira, esto de aquí, vamos a empezar. Bueno, para empezar, oye, muy bien lo de Miguel, ¿eh? Una cuestión, por cierto, la estrella doble de Sirio, la Sirio B, se puede llegar a ver con un telescopio con un Celestron, con un Celestron de 8 pulgadas, ¿eh? No siempre. Se ha podido ver, por ejemplo, este invierno, la he visto una vez. Sí, es lo que comentaba, que depende de donde caiga en la órbita, cuando esté más separada, por así decirlo, como es una órbita tan excéntrica, cuando más separada esté es cuando se puede observar. Y justo si ha coincidido que la has observado es mayormente eso. Eso es, la he alejado en un momento que estaba más alejada de A, y además en una buena noche, y sabiendo dónde estaba y buscando entre los rayos de luz de Sirio. Pero vamos, os invito a que veáis y leáis sobre los dogones, que la verdad que no tiene precio. Bueno, te dejo ahí un poquillo, ¿vale? Muy bien, vale. Gracias. Bueno, pues vamos para allá. Esto que veis aquí en la pantalla es de una asociación que se llama Descartes, es de cosas de matemáticas, pero también cosas de algún físico. Y entonces, por ejemplo, hay esta cosa mía. Si alguno quiere verla alguna vez, fijaos, es proyectodescartes.org, ¿lo veis? Y luego allí puede buscar todas las opciones que hay muchos materiales en los que lo importante son las simulaciones. Bien, entramos en la página y, bueno, aquí hay mucha explicación que no voy a meterme en ella porque son las cosas que ha explicado Miguel hace un momento, y entonces voy a ir directamente a alguna simulación que tiene algún interés. Por ejemplo, respecto a las estrellas dobles, es interesante un detalle, así complemento lo que ha dicho el amigo Miguel, y es que las estrellas dobles no solamente aquí tenemos una estrella doble, por ejemplo, girando los veis las dos, una alrededor de otra, o si queréis las dos alrededor del centro de masa, es común, ¿verdad? Pero fijaos, simplemente no importa solo el ver como una estrella gira alrededor de otra, sino que hay que tener en cuenta en qué orientación están respecto al observador. Por ejemplo, fijaros, aquí pone ángulo de órbita plano frontal. Si este ángulo fuera de 45 grados, estas órbitas que veíamos muy circulares, vamos a limpiar la que hay, fijaos qué pasaría ahora. Es la misma órbita, solamente lo único que ha cambiado es el punto de vista del observador. O lo que es lo mismo, la situación que tiene la pareja de estrellas respecto a nosotros. También si puede variar la posición de la estrella respecto a la dirección norte. Aquí está visto en 90 grados. Si la ponemos, por ejemplo, en 65, vamos a limpiarla. Es decir, que cuando observamos una estrella, a veces la órbita es elíptica y a veces es circular. Pero si la vemos muy elíptica, a veces esa órbita, aunque la veamos muy elíptica, puede ser realmente una órbita circular, simplemente con otro punto de vista. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Para eso, ese estudio del efecto Doppler que decía antes Miguel es muy importante. Para ver la velocidad de las estrellas y ver realmente si están en una posición respecto a nosotros o en otra. Bien, eso por ahí. Luego, hay otra cosa curiosa que es ver los sistemas de binarias especiales, que son dos de los que han mencionado Miguel también. Las binarias eclipsantes. Aquí podéis ver muy bien el efecto de lo que había dicho él. Bueno, aquí tenemos, esto es Algol, ¿no?, con su compañera. Pero bueno, aquí tenemos una simulación pequeña. Uy, no, me he equivocado, por favor. Una simulación en la que se puede ver perfectamente lo que ocurre cuando una estrella gira alrededor de la otra. Aquí abajo registramos la magnitud de las estrellas. Esto es así porque en realidad las estrellas eclipsantes en general no se ven separadas. Las vemos a simple vista como una. Igual que pasa con Algol. De hecho, Algol se puede apreciar a simple vista su variación. Por eso Algol quería decir algo así como estrella del diablo en otros idiomas. Y la llamaban estrella del diablo porque en la época en que nadie pensaba que las estrellas variaban de luz, a esa se le notaba que variaban. Se puede notar su variación de luz y eso es lo único que se puede ver normalmente en las estrellas eclipsantes. Entonces esto es como con el sistema que hizo Rafa, que nos explicó Rafa para los exoplanetas. Ese es el sistema que se emplea con estrellas eclipsantes. Se ve la variación de la luz y esta variación de la luz quiere decir que son dos estrellas igualitas. Se ve que son dos variaciones idénticas, ¿no? Y se ve el menor brillo de una y el menor brillo de otra. Como los dos menores brillos han coincidido, quiere decir que las dos estrellas son iguales, claro. Supongamos que las dos estrellas fueran diferentes. Limpiamos esto. Que una estrella fuera, por ejemplo, así, y que la otra fuera, por ejemplo, así.
hemos hecho una estrella más grande que otra, ¿no? Y hasta diferente color. Muy bien, vamos a hacer que el grado del eclipse sea del 100%, es decir, que una pase justamente por detrás de la otra. Lo arrancamos. ¿Y qué ocurre en este caso? Pues fijaos, la variación que ha habido de brillo cuando la mayor ha eclipsado a la más pequeña, cuando la más brillante ha eclipsado a la que menos brilla, ha sido prácticamente imperceptible. Se podía ver con una cámara sensible, pero muy pequeña. Sin embargo, la otra variación ha sido notable. Entonces, estudiando estas variaciones en las estrellas eclipsantes, podemos tener una idea clara de la diferencia de brillo de las dos, de la diferencia de, aunque no las veamos separadas, de la diferencia de brillo que hay entre las dos. Y por eso tener también una idea de su masa. Después, regresamos, vamos a otro tipo de brillantes dobles. Estos son las dobles espectroscópicas, las que habló Miguel también. En este caso, este es el aplicando, luego lo vemos en esto, aquí, simulación. En este caso, aunque las veamos igual de separadas que antes, en realidad están todavía más cercanas. Generalmente las estrellas de este tipo son tan cercanas que no se pueden apreciar más que por el efecto del espectroscopio. Aquí hemos puesto dos estrellas iguales, no tiene por qué ser iguales, o sea, puede ser una pues más brillante que otra, ¿no? Y bueno, las hacemos moverse y veamos qué pasa con su espectro. Este es el efecto que decía antes Miguel del desplazamiento Doppler de las rayas del espectro de las dos estrellas. Al final se ha logrado ver un desplazamiento máximo respecto a la situación en que las estrellas estuvieran quietas de 0,28 milímetros y uno mínimo de 0,17 nanómetros. Nanómetros es una medida de longitud de onda, ¿no? Un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro. ¿De acuerdo? Bien, estudiando estas cositas, simplemente a partir de esta medida de las diferencias del espectro, más el tiempo que ha tardado en dar una vuelta completa, el que ha hecho el espectro una vuelta completa, nos sirve para poder medir rápidamente las estrellas. Por eso hay aquí hasta un pequeño ejercicio, al que quiera aprender algo de ello, es un ejercicio para ver cómo se puede hacer esto. Aquí te dice el espectro de una estrella, tal, se ha visto una espectroscópica en que se ha visto la diferencia del espectro. Y te dice calcular las velocidades. Si lo sabéis, aquí a la izquierda se explica la teoría del asunto, pero a la derecha se puede ver cómo se solucionaría. Así se puede ver, a juzgar por el espectro, gracias al efecto Doppler, se puede ver la velocidad de cada una de las estrellas. Entre la velocidad de las estrellas y el periodo, suponiendo que las órbitas sean circulares para que sea sencillo, se puede ver exactamente la distancia que hay de cada una de las estrellas al centro de masas. La distancia entre las estrellas, vamos, que son 12,94 millones de kilómetros. Y una vez que se sabe la distancia entre ellas, pues se puede calcular las masas. ¿Ok? Bien, si entráis, ya no voy a detenerme en cómo se hace esto, si entráis alguna vez en esta página web, podéis verlo perfectamente cómo se hace todas estas cosas. Ahora hay otra cosa más interesante. Quisiera que os deis cuenta de un detalle. En las estrellas dobles, si tiene algo de interesante para los astrofísicos, para el observador aficionado puede ser bonitas simplemente porque es un espectáculo curioso ver dos estrellas a veces muy diferentes, muy cerca una de otra. Pero para el astrofísico son muy importantes porque las estrellas dobles han sido nuestro único sistema para poder pesar las estrellas. Nosotros no hemos podido saber qué masa tenían las estrellas hasta que no hemos visto su efecto sobre otras. Entonces la observación de estrellas dobles ha sido clave para poder medir, hacer un catálogo de una estrella que tiene este espectro y que tiene este brillo, pesa tanto, y otra estrella pesa tanto. Así es como se han podido pesar las estrellas, por comparación con las dobles que hemos visto. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues fijaros, hay un sistema que se llama paralaje dinámico, en el que con dos estrellas que sean de la secuencia principal, de las que están en su vida normal, que no son todavía ni gigantes ni enanas blancas, que de las que conozcamos la distancia entre ellas en ángulos en segundos de arco, en el cielo, y el tiempo que tardan en dar una vuelta alrededor de otra, con solo eso se puede deducir automáticamente
la masa y la distancia, la masa de cada una de ellas y la distancia a la que está entre nosotros, y el paralaje. Fijaos, es un sistema, junto a esta simulación estaba la teoría que lo explicaba, y aquí solo vamos a ver cómo se aplica. Supongamos que tenemos una estrella de magnitud, pues 1,9, que es justamente Alpha Geminorum, y esta otra de magnitud 2,9. Estas son las dos componentes de Alpha Geminorum. La separación me parece que es 3,6 segundos. Podéis comprender que no me sé de memoria, sino que lo he mirado hace un ratito, claro. Bueno, podría ser 3,6. Y esto eran 445 años. Bien, como eran dos estrellas iguales, no hace falta estos datos. Esto que pone aquí de corrección volumétrica lo leéis en la teoría para ver lo que se utiliza. Luego hay un par de detalles. Pues estos datos en principio es insuficiente. Entonces tenemos que imaginarnos de entrada una masa para cada uno de los dos astros. Y decís, hombre, si no acertamos, pues no importa, porque el sistema, el programa, lo que hace es un sistema reiterativo de cálculo por el cual, por aproximaciones sucesivas, llega a la verdadera masa de las estrellas. Veamos cómo lo hace. Fijaos, ha hecho 6 iteraciones. La primera iteración ha partido de los datos que dábamos, las dos como si fueran masas iguales. Entonces ha calculado qué distancia tendría que haber. Y el paralaje. Eso resulta que no está de acuerdo en realidad con algunos de los datos, entonces vuelve a hacer otra operación, lo vuelve a repetir. Y va repitiendo, hace 6 veces el cálculo hasta que llega a 4,49, 3,47 masas solares y a esta distancia. Y diréis, oiga, y si hubiera puesto otros datos aquí de masa supuesta, pues vamos a hacerlo. Fijaos en los datos, 4,49, 3,47 y 105,41 años luz. Muy bien. Pongamos que los masas estos hubieran sido, hubiera puesto una 10 y otra 5 o 6. A ver qué habría hecho esto. Bueno, pues habría llegado a lo mismo, solamente que más rápido en este caso. ¿Lo veis? Da lo mismo lo que pongamos. Al final llega a lo mismo. Al final llega a los mismos datos. ¿De acuerdo? Si os interesa, en la teoría podéis ver cómo se hace. Lo que me interesa es que os fijéis que entonces ver la distancia entre dos estrellas dobles y el periodo de giro, para las verdaderas dobles, no para las dobles ópticas, que no hay periodo de giro, pero está, es muy importante, porque en cuanto sepamos eso podemos saber las masas de ellas y la distancia real a la que se encuentran. Eso ha sido el servicio más importante que nos han prestado las estrellas dobles, porque nos han permitido de esta manera tener un baremo para decir una estrella de este espectro y con este brillo tiene esta masa. Así se ha podido pesar todas las estrellas del cielo, gracias a las estrellas dobles. Por eso, a mí siempre me han interesado las estrellas dobles, y por eso he dicho, bueno, pues ya he visto que en la red podéis encontrar programas muy complicados para medir estrellas dobles con sistemas muy caros. Y yo quería hacer un sistema que fuera, sería tan maravillosamente preciso, pero que fuera bueno para un aficionado normalito, como yo, que tiene un pequeño telescopio, un Celestron 8, y una camarita CCD de estas de Zuo, de estas modernas, ¿no? Últimas que valen baratitas y están bien para esto. Bien, entonces, me he permitido hacer un pequeño programa en Python. Es sencillo, si alguien quiere el texto de él, se lo puede enviar. Y ese programa en Python es capaz de hacer esas medidas. Tarda un poquito en cargarse. Tarda un poquito en cargarse, como es normal. Supongo que se cargará, claro. Ahí está. En este programa primero tenemos que tener los datos del telescopio. Por supuesto están metidos los míos. Mi telescopio es un Celestron de 2032 milímetros, ¿no? Tiene un factor de corrección de distancia focal, porque en la práctica he ido comprobando que en realidad no es verdaderamente 2032 milímetros, sino que generalmente es un poquito más. Y aquí he puesto 1,14, que es el valor que me ha salido en la práctica para él. ¿Cómo sé que ha salido ese valor? Pues midiendo estrellas dobles muy conocidas y viendo que me daba un valor, subestimando el valor real. Entonces corregía así el valor de la focal del telescopio y me salía muy bien. Igualmente tienen los datos de la cámara. Sobre todo son importantes la anchura del píxel y la altura del píxel. A veces la mayor parte de las cámaras son de píxeles cuadrados, pero algunas no, algunas son rectangulares, por eso pongo los dos datos.
Estos datos de píxel que he puesto aquí valen perfectamente para una ZUO 120, para una 185, para una 385, para una buena parte de ellas. Pero vamos, los podéis cambiar por los datos vuestros. Entonces ahora vienen las estrellas. Ponemos una estrella. Bueno, esta puede ser, por ejemplo, esta es 24 de coma Berenice. Estrella 24, coma Berenice es la melena de este Berenice es la que está detrás de la constelación de Leo y donde hay muchas estrellas dobles, pero también hay muchas galaxias, ¿no? Por eso se ve muy bien en esta época, precisamente. Bien, he tenido que buscarla un poquitín porque esta pantallita que he dejado para sacar la estrella tiene como un zoom como de 200%. Entonces solo cabe una parte de la foto. Y tengo que buscar por eso la estrella. Bien, aquí está la estrella y ahora hacemos los cálculos. Distancia. Primero hay que meter un valor del fondo, porque el fondo depende un poquito del día que hayas hecho las fotos, depende del lugar, porque puede haber más iluminación o menos. Entonces, medimos el fondo, cogiendo un rectángulo, y aquí está. Me dice que en el fondo del rojo hay dos unidades de medida del rojo, dos del verde y dos del azul. Muy bien, ya lo tendré en cuenta. Y ahora mido los astros. Pincho los astros y siempre pulso primero el grande, el más brillante, y luego el menos brillante. No, pues no lo he hecho muy bien. Vamos a ver. Hemos metido la pata. Me perdonaréis que arranque el programa otra vez. Ay, qué desgraciado soy. Estas cosas solo ocurren cuando se enseñan en público, ya sabéis. Es obligado. Si me estáis silbando, que no se note mucho, ¿eh? Acabo enseguida, no soy muy pesado. A ver, programita. Ahora. Vamos a coger las estrellas. A ver, la 24, seguramente. Ahí está. Los cálculos. Distancia. Fondo. Solamente el problema está en que si hablas mucho no sabes bien lo que haces. Este es el astro 1. Fijaos que de cada astro da la posición de su centro en la pantalla. Una unidad de medidas de luz, que no nos importa porque es arbitraria un poquito, y un índice de color que no es el color astrométrico que se obtendría con verdaderos colores, con verdaderos filtros de color. Esto es una cámara normalita, pero nos sirve para indicar que estas estrellas son más bien negativo, pues son blanco-azuladas. Muy bien, y ahora si mido la otra estrella, aquí está. Entonces, fijaos, este programa da una idea muy bien adecuada del color de cada una. Fijaos que son prácticamente el mismo color, con muy poca diferencia. Y luego mide la distancia entre ellas en segundos de arco, 19,66. La diferencia de magnitudes, 1,5. Esta diferencia de magnitudes, advierto, no es del todo fiable ni mucho menos, porque para eso hace falta, para medirlas bien, hace falta unas condiciones muy especiales. En la ayuda que da esto, que tiene el programa, se explica en qué condiciones nos podemos fiar de ello. Y también dice el contraste entre las dos. En este caso, un contraste de menos 0,01 quiere decir que no hay contraste prácticamente. Muy bien, y esto es la distancia entre ellas, pero el otro dato que suelen medir siempre los aficionados, para poder ver precisamente el giro de las estrellas comparando unas medidas con otras, es el ángulo que forman respecto al norte. Muy bien, para eso lo que hago es cargar una traza. La traza se hace haciendo fotos de las estrellas estas con el motor parado. Hago unas fotos con el motor parado, me parece que en este caso son 1, 2, 3, 4 fotos con el motor parado, y las monto las 4 fotos juntas, por ejemplo con el GIMP. Y entonces así tengo la traza de las estrellas. Las estrellas siempre se miden en dirección oeste, luego esta disposición me mide el oeste. Ahora le digo calcular el ángulo, me dice aquí mide la traza. Hago un cuadradito alrededor de cada una de los extremos de la traza, ya tengo el origen de la traza. Ahora voy al final. Y tengo el ángulo de 270 grados. Estas dos estrellas están formando 270 grados porque están alineadas perfectamente este-oeste.
Ya veremos luego otra que no sea así, claro. Pulse aquí, aquí te da un detalle, dice, pulse aquí para estimar la distancia, para otra estimación de la distancia. Aquí teníamos una distancia, 19,66. Otra estimación de la distancia se puede basar simplemente en el tiempo que ha tardado la estrella en hacer este recorrido de la traza. Por eso nos dice cuánto tiempo hemos tardado. Yo se lo tengo anotado, claro está. El tiempo de la traza es de 13,1 segundos. Y la declinación, esta estrella está en 13,35 grados de latitud. Eso en cualquier catálogo lo tenemos, en las estrellas. Está en 13,35, o lo podemos ver simplemente en el Stellarium. 13,35 y 13,1 segundos. Es casi coinciden los números. 13,1 y 13,35. Lo damos y aparece aquí otra distancia estimada para la distancia, que es 18,92. A mí me ha dado el 19,66 antes. ¿Cuál será la distancia real de la estrella? Bueno, pues será aproximadamente 19,2 más menos 0,4. Esa es la precisión que puede tener para medir la distancia entre las estrellas. El ángulo, el margen del error del ángulo suele estar entre 1 y 2 grados, como mucho. Para un sistema tan sencillo yo creo que está bastante bien. Os voy a poner otro cálculo simplemente para que se vea cómo está y acabamos con esto. Otro, para que no se vean dos estrellas. Bueno, cogemos al video. Bien, estos son el vídeo con sus dos colores bien diferenciados, ¿verdad? El fondo, como decíamos antes. Aquí hay un fondo diferente al de la otra. Y ahora los astros. Siempre primero el brillante, luego el menos brillante. Y aquí vemos la distancia entre las dos estrellas, 33,68 segundos. Contraste 0,41. Esto es un contraste serio, porque mientras que una estrella es 0,31, amarillo anaranjada, la otra es menos 0,1, blanco azulada. Por eso hay un contraste fuerte entre ellas dos. Ahora cargamos la traza. No importa que se salga del camino. Mide la traza. Marcamos el origen de la traza y el final. Fijaos que siempre tengo que coger, para esto de la traza, siempre tengo que coger la misma estrella en el origen y en el final, claro. Y me sale aquí el ángulo de 55. Bueno, pulsando otra vez, metiendo otra vez los datos de tiempo que he tardado en hacer la traza y la declinación de esa estrella, pues me daría otra medida y tal. Ya hemos visto cómo es. Yo creo que no hay que aburrir al personal, ¿no? Supongo yo. Así que vamos a dar por acabado la charla. Y una cuestión, eso sí, si os interesa, si a alguien interesa, puedo enviarle una dirección de Dropbox. Ya se la doy por aquí, además me parece. A ver. Pues no la tengo en Dropbox, pero no la tengo aquí. Bien. Os puedo enviar al que lo quiera, le envío una edición de Dropbox, que tengo en Dropbox este programa, y se lo puede bajar de él cuando quiera. A mí me interesaría porque así, si lo probáis, podemos ver entonces cuál es el resultado con otros telescopios y con otras cámaras. A mí me gustaría muchísimo verlo, y comparar los datos de tal. Y si tenemos un grupo de estrellas dobles, de observación de estrellas dobles en la asociación, pues sería bonito poder tener una serie de medidas hechas por nosotros mismos de distancia y ángulo de estrellas, hechas así, de esta forma tan simple. Muy bien, y yo por ahora he acabado. ¿Cómo toca?